Hola, bienvenidas, bienvenidos a esta décima presentación de una serie de videos que he creado con la finalidad de dar a conocer lo que es la regulación emocional. En mi canal de YouTube podrás encontrar todos los videos anteriores. Te pido sobre todo que veas el primero de ellos, que es la introducción a la regulación emocional. En este primer video introductorio conocerás de qué se trata la regulación emocional, qué características tiene, para qué sirve y sobre todo el alcance que tiene para el manejo de tus emociones en tus actividades cotidianas. En mi canal de YouTube también podrás encontrar los videos de cada una de las estrategias de regulación emocional, es decir, los procesos en concreto que tenemos los seres humanos para manejar nuestras emociones. Te pido entonces que veas estos videos y aprendas de cómo puedes tener un mejor y mayor control de tus emociones. En ese primer video introductorio te hablo de la forma en la que la regulación emocional y las estrategias particularmente han sido divididas en dos tipos, en las estrategias adaptativas y las desadaptativas. Las estrategias adaptativas son aquellas que por su propia naturaleza nos ayudan a tener un mejor control de nuestras emociones. Por el contrario, las estrategias desadaptativas también nos ayudan a manejar nuestras emociones, pero las investigaciones han identificado que después de un tiempo ellas pierden entonces esa capacidad regulatoria y generan más bien consecuencias negativas. Sin embargo, también nos ayudan entonces al manejo de nuestras emociones. Y en esta ocasión te voy a hablar de una de ellas en particular que se llama culpa. Esta estrategia presenta dos vertientes, la autoculpa y culpar a otros. Y vamos a ver entonces primero lo que tiene que ver con la autoculpa. Esta estrategia se refiere a los pensamientos de culpa que una persona tiene hacia sí misma, como resultado de las experiencias emocionales que ha vivido. Entonces, uno tiene una situación adversa, por ejemplo, el pelearse con un familiar, pero no es una pelea que termina nada más en algunas palabras, sino que lleva a insultos o a lo mejor en algunas ocasiones hasta la agresión física. Bueno, obviamente que de esa situación negativa se van a desprender una serie de emociones emocionales negativas. Y entonces una forma de alivio y de control que se tiene de esas emociones es precisamente lo que hace esta estrategia, que es el generar una serie de pensamientos de culpa. Es decir, tú te adjudicas la culpa para manejar de mejor forma las emociones negativas que se derivaron de ese estímulo que fue un evento de conflicto con los miembros de tu familia, para entonces tener un mejor control de ello y que no vaya a terminar en algo peor para la familia o para ti, ya en lo particular, se generan entonces estos pensamientos de culpa. Y de esa manera, en un primer momento, logras pensar que se tiene un adecuado control de las emociones. Al experimentar emociones negativas, es posible que las personas piensen que ellas son las culpables de ellas. Pues de entrada es algo lógico que ya después de haber pasado el estímulo, que fue el evento, y de haberse generado las emociones, uno comience a identificar que el origen de eso, de la situación y de las experiencias emocionales, tiene que ver con uno, pero con uno en cuanto a la culpa. O sea, es adjudicarse la culpa de, es que por mí, por mi culpa, se provocó esta situación y derivado entonces de esa situación, pues es que yo estoy experimentando esta emoción negativa. ¿Eh? Entonces, una forma de controlar el que, como te explico, se vayan a desbordar las emociones es adjudicándose la culpa. También la autoculpa ayuda en un primer momento a aliviar el dolor que tienen las emociones negativas. Es algo muy común dentro de las estrategias desadaptativas, el alivio que se tiene que tener. Estoy experimentando varias emociones negativas
Y obviamente, pues, así como no me gusta que me duela la cabeza o me duela una extremidad del cuerpo o un dolor fuerte en el estómago, pues los seres humanos a nadie nos gusta pasar horas o días o semanas experimentando emociones negativas. Para ello entonces la estrategia de autoculpa busca a través de adjudicarse la culpa de esos pensamientos de culpa aliviar el dolor y las consecuencias negativas derivadas de las emociones que tienen esa connotación adversa. Al buscar alternativas para manejar sus emociones negativas, una posibilidad es autoculparse, evitando así mayores conflictos con los otros. En una discusión muy fuerte, entonces que se carga de experiencias emocionales, pues bueno, una forma de detener el conflicto, el evento, de que no crezca más, es simplemente echándose la culpa. Porque al yo adjudicarme la culpa, al tener pensamientos de culpa, pues obviamente el conflicto o se detiene inmediatamente o por lo menos no va a escalar a una situación aún más adversa. Y entonces la autoculpa cumple su objetivo, que es tener un mejor control de las emociones y que no se vayan a dar consecuencias más adversas. Bueno, cuando la autoculpa no funciona, cuando ello no me permite entonces aliviar y tener un mejor control de mis emociones y con el paso del tiempo, de las horas, de los días, me empiezan a desbordar, otra alternativa que se tiene pues es culpar entonces a los otros. Esta dimensión se refiere a los pensamientos de colocar la culpa de lo que se experimenta en nosotros. Entonces, más bien ahí, la culpa de que nos hayamos peleado, la culpa de los insultos, la culpa de los golpes, la culpa de tantas cosas, pues está en los otros. Y por medio de ese mecanismo, de igual forma, voy a, en un primer instancia, a aliviar las consecuencias, el dolor que me está provocando, la carga emocional negativa y después a darle un mejor cauce. Pero ya ese manejo de las emociones se va procesando porque pues, la culpa la tuvieron los otros. Aquí, como te comenté, funciona en un primera instancia, pero después con el paso del tiempo, pues eso se diluye el efecto y se tendrán entonces que emplear otra serie de estrategias para lograr tener un mejor control de las emociones. Ante la incapacidad de manejar adecuadamente las emociones, se busca culpar a los otros de las consecuencias negativas. Yo esto que estoy experimentando me ha desbordado, ya no tengo los recursos suficientes, no puedo regresar a las estrategias adaptativas. Pues bueno, en un primer instancia lo que me salva es culpar a los otros y sobre todo de las consecuencias negativas, no nada más de lo que pasó en ese momento, no nada más de lo que estoy viviendo, sino de lo que va a pasar en el mediano y largo plazo. Porque a partir de ahí, pues entonces podré tener un mejor control de las emociones, poniendo la responsabilidad, la culpa en los otros. Bueno, pues estos fueron los mecanismos de autoculpa y de culpa. En un primer momento, como lo he comentado en los otros videos de las estrategias desadaptativas, tendrán buenos resultados para el mejor manejo de nuestras emociones. Sin embargo, como te comentaba anteriormente, las estrategias desadaptativas no tienen la capacidad de ayudarnos con un control permanente. Para ello, una vez que nos ayudan en un inicio a salvar la situación, aliviarla, a que yo me sienta mejor, es cuando tengo que pasar al uso de las estrategias adaptativas, porque a partir de ellas, ahí sí, el mejor y mayor control de las emociones es a largo plazo. Tienen efectos más permanentes en la experiencia emocional y en la capacidad que tenemos los seres humanos para regular nuestras emociones. No hay que desechar lo valioso que tiene la autoculpa y la culpa a los otros, pero eso solamente lo debemos de reservar a un momento inmediato al suceso que provocó las experiencias emocionales. Ya una vez que ha logrado uno estabilizarse, lo importante es recurrir a las estrategias adaptativas.
Y para ello, aquí en mi canal de YouTube podrás aprender de cada una de ellas. Te pido que las vayas revisando, que te des cuenta y aprendas de cómo podemos desarrollar cada una de ellas y verás que en tus actividades cotidianas puedes utilizarlas para tener un mejor y mayor control de tus emociones. Te invito entonces a aprender de todas estas estrategias viendo cada uno de los videos. Te agradezco tu atención y espero que esta y las otras estrategias sean de gran ayuda para el control de tus emociones.